Michelle Vanek, de 35 años y madre de 4 hijos de la zona de Lakewood, desapareció mientras practicaba senderismo en el monte Holy Cross el 24 de septiembre de 2005. Ella y su compañero, Eric, caminaban por un terreno escarpado en lo alto de las montañas de Colorado, a 14 kilómetros sobre el nivel del mar. Cuando solo faltaban unos cientos de metros, su cuerpo y su mente empezaron a fallarle. Michelle se separó de su compañero y nunca más se la volvió a ver. La mayor búsqueda de la historia del país, llevada a cabo durante 8 días por más de 800 voluntarios a pie y desde el aire, no dio ninguna pista sobre lo que le había ocurrido. Pocos días después de ser vista por última vez, las autoridades encontraron en la montaña una bolsa abandonada, accidentalmente con un rifle en su interior. Ese mismo día, se encontró sangre en la nieve de las inmediaciones. En un momento dado, el equipo de búsqueda vio a una persona sospechosa escondida en una tienda, y cuando la vieron, se negó a salir de la tienda o a responder. Al mismo tiempo, el compañero de excursión de Vanek se negó a responder a las preguntas de las autoridades, alegando su derecho a un abogado y a guardar silencio. Durante casi 2 décadas, la desaparición de Michelle Vanek ha sido motivo de preocupación para la comunidad excursionista y las autoridades de Colorado. Las sospechas eran muchas y abundaban las teorías. Pero al final, nadie sabía lo que había ocurrido realmente. Según el sheriff del condado de Eagle, James Van Beek, el monte Holy Cross es un desafío incluso para los excursionistas experimentados que están en forma y conocen la zona. Desde que asumió el cargo en 2015, se han descubierto varios conjuntos de restos humanos que en ocasiones pertenecen a personas cuya desaparición no se había denunciado. Pero tratemos de entender qué pudo ocurrirle a Michelle Vanek en esta horrible excursión. Michelle Vanek era una mujer de 35 años y madre de 4 hijos que vivía en Lakewood, Colorado. Vanek era corredora de maratón y estaba muy bien entrenada, pero no era una excursionista experimentada. No tenía experiencia en el trail, pero eso era algo que estaba deseando cambiar. Así, en 2004, ella y un amigo llamado Eric empezaron a hacer planes para conquistar por fin los 1,400 metros, algo que llevaban discutiendo más de un año. Ella nunca había escalado un pico tan alto, y su marido tenía experiencia y ya había escalado 38 de las 58 montañas de Colorado. Después de considerar todas sus opciones, el hombre sugirió escalar el monte Holy Cross, que estaba a 4.007 pies sobre el nivel del mar. Los excursionistas que esperan llegar a la cima de la montaña, donde las grietas cubiertas de nieve forman una cruz, tienen 2 opciones. Pueden seguir el Crescent Trail, que es la ruta estándar conocida como Northeast Ridge, o pueden tomar el sendero de Fall Creek, que se dirige directamente hacia el sur, y luego subir por el sendero de Notch Mountain, que comienza en el linde del bosque y serpentea de un lado a otro hasta llegar a un refugio de piedras situado a 5.000 metros. A partir de ahí, los escaladores siguen una ruta en bucle que rodea la ladera sur de la montaña y asciende 3 cimas de 4.000 metros antes de llegar a la cumbre. Esta ruta se conoce como la Ruta del Halo. Es mucho más difícil que las otras. Es una caminata larga, que a menudo implica subir a grandes alturas, perderlas y volver a subir. Y al final del día, cada uno de los excursionistas apenas se mantiene en pie. Eran alrededor de las 6:30 de la mañana de un sábado cuando Vanek y su compañero llegaron al aparcamiento del camping en su Toyota Sequoia plateado, con la intención de tomar la más fácil de las 2 rutas de ascenso a la montaña. Sabían que la Ruta del Halo sería demasiado peligrosa para ellos y planeaban evitarla a toda costa. Cuando bajaron del coche para iniciar la caminata, estaban confusos. En ese momento había obras al principio de la ruta, así que caminaron un rato por el aparcamiento y solo vieron un sendero. Decidieron que ese sendero debía de ser el Crescent Trail y se adentraron en la naturaleza salvaje de Colorado.
Para entonces, Vanek se quejaba de dolor de cabeza, un posible síntoma de mal de altura. Al llegar a una curva, el hombre pidió a la mujer que sacara un mapa. Entonces se dieron cuenta de que estaban en el sendero equivocado, pero decidieron que no tenían tiempo de dar la vuelta y que subirían a la cima de todos modos. Es muy posible que aquellos trágicos sucesos se hubieran evitado si no se hubiera cometido este simple error: consultar el mapa o el GPS antes de iniciar la caminata. Continuaron subiendo por la ladera hasta llegar a una pequeña cabaña de piedra construida en los años 30. Soplaba un viento frío en el terreno rocoso y pasaron unos 10 o 15 minutos en el refugio para entrar en calor. Luego reemprendieron la marcha bordeando una cresta alta a medida que se acercaban a la cumbre. El viento había amainado y pudieron mirar hacia el norte y ver escaladores que subían por la ruta estándar, la que habían planeado seguir. En ese momento, llevaban más de 4 horas y media de camino, y su marido empezaba a temer que volverían a casa mucho más tarde de lo previsto. Vanek tampoco había traído suficiente comida y agua para la caminata, y no tenía ningún equipo que le ayudara a Spirit a sobrevivir la noche si algo salía mal. Llegados a este punto, Vanek empezó a tener dificultades y se quedó unos 15 metros por detrás de Eric, que tuvo que ayudarla a caminar con él. Se tomaron un breve descanso, pero luego continuaron su camino y finalmente se encontraron en la recta final. Solo quedaban unos 400 metros para llegar a la cima. Vanek, que estaba agotada y mostraba ya los primeros síntomas del mal de altura, dijo que se había quedado sin agua y no podía subir más. Según el informe policial del incidente, Vanek no quería retrasar a su compañero. Le dijo a Eric que siguiera subiendo y llegara a la cima de la montaña, y que se encontrarían de nuevo a la vuelta. Evidentemente, Eric dudó, e incluso sugirió dar media vuelta y volver a bajar. Pero la mujer insistió en que Eric siguiera caminando hasta la cima. El hombre señaló un campo de rocas y le dijo que fuera allí, al camino de bajada, y que él subiría rápidamente a la cima y la alcanzaría. A ella le quedaban unas cuantas barritas energéticas, y él le dio un tubo de gel energético con sabor a vainilla, y se dirigió colina arriba. El hombre llegó a la cima a la 1:42, llamó a su mujer y le dijo que llegaban tarde, porque se habían equivocado de sendero. Hizo una foto a otra pareja que había llegado a la cima, y se dirigió hacia abajo. Preocupado al no verla en el sendero que descendía de la cresta noreste, dejó la mochila y regresó. Llamó a Vanek y preguntó a todos los que encontró por el camino si habían visto a la mujer. Por desgracia, nadie la había visto. Algunos de los excursionistas que encontró en la cima dijeron que le habían oído gritar su nombre. Finalmente, Eric dejó de buscar. Encontró un teléfono móvil y llamó al 911, informando de la desaparición de Michelle Vanek. Unas horas más tarde, la primera oleada de buscadores subió al monte Holy Cross hasta llegar a unas 800 personas. La búsqueda de Michelle Vanek fue a gran escala. Las autoridades no escatimaron recursos. Durante la semana siguiente, mientras las temperaturas nocturnas descendían a 20 grados bajo cero y la nieve caía hasta 30 centímetros o más, los buscadores buscaban cualquier cosa que les diera esperanzas de que Vanek siguiera con vida. Tras un último y desesperado día en el que 336 voluntarios acudieron a ayudar y sin rastro de Vanek, el sheriff del condado de Eagle, Joe Hoy, suspendió la búsqueda. Durante los 18 años siguientes, la gente no supo qué causó su desaparición, y su caso destacó entre todos los demás casos de turistas desaparecidos. Y es que, francamente, su caso era muy sospechoso. No llevaba consigo ningún tipo de alojamiento y sufría mal de altura. Todos estos factores apuntan a una conclusión muy obvia. Vanek se perdió en algún lugar después de romper con Eric, y entonces algo salió mal, ya fuera una caída, hipotermia u otra cosa relacionada con estos problemas,
y como resultado murió. Los buscadores tienen una idea bastante razonable de a dónde fue. Creen que, mientras intentaba conectar con el Crescent Trail, Vanek se dirigió accidentalmente hacia el oeste y descendió desde la cresta hasta la zanja de drenaje de Cross Creek. Fue en esta zona donde se concentró la búsqueda principal. Pero si eso fue lo que ocurrió, ¿por qué no se la encontró tras una semana de búsqueda intensiva? Aquí es donde los buscadores dieron con otra teoría. Además de la falta de pistas encontradas en la montaña, ocurrieron varias cosas sospechosas durante y después de la búsqueda de Michelle Vanek. El segundo día después de su desaparición, cerca del sendero de Cross Creek, los buscadores se encontraron con un hombre que se negó a hablar con ellos y se escondió, y más tarde simplemente huyó. Poco después, encontraron sangre en la nieve de las inmediaciones, y a continuación hallaron una bolsa de lona con un rifle. Un día después, encontraron una tienda sospechosa con una persona dentro, que se negó a salir o a responder. Más tarde, se pusieron en contacto con la persona que estaba dentro de la tienda, y al ser interrogado, se identificó como Peter Martin, y no proporcionó ninguna otra información ni mostró ninguna identificación. Las autoridades empezaron a sospechar de Eric y sin duda consideraron la posibilidad de su implicación en la desaparición de la mujer. Interrogaron a Eric muy a fondo, tanto que finalmente decidió dejar de cooperar, dejar de responder a las preguntas y contrató a un abogado. Avanzamos rápidamente hasta octubre de 2022, cuando un hombre de la zona y su hijo paseaban por un campo de rocas y encontraron un zapato. Hicieron una foto del zapato, pero lo dejaron donde lo encontraron. El presidente del equipo de rescate, Scott Beebe, dijo que el hombre se puso en contacto con un amigo, uno de los coordinadores de misión del equipo de rescate, e informó del sospechoso hallazgo. Los buscadores necesitaron 2 viajes para volver a encontrarla, así como análisis forenses para determinar que se trataba efectivamente de la bota izquierda de la mujer desaparecida, comprada el día anterior a la excursión. El hallazgo de la bota y su localización supuso sin duda un gran avance en el caso, ya que sugiere que la muerte de la mujer fue un accidente y no el resultado de un crimen atroz. Todas las personas sospechosas con las que se toparon los buscadores, el arma que encontraron y la sangre no tenían nada que ver con el caso. Todo esto ocurrió ladera abajo, lejos de donde se encontró la bota. La bota se encontró en una zona de cantos rodados que los buscadores habían intentado peinar en 2005, pero una nevada de 18 pulgadas puso fin a la búsqueda esa temporada. Era una zona poco frecuentada por los turistas, así que tiene sentido que hayan tenido que pasar 18 años para que alguien encuentre por fin una pista. El presidente del equipo de búsqueda, Scott Beebe, dijo que el hallazgo de la bota proporcionaba una clave para comprender lo que le ocurrió a Vanek aquel día. Parece que Vanek se equivocó de camino cuando bajaba de la montaña. Eso es todo. Si te ha gustado este vídeo, no dejes de darle a me gusta, pulgares arriba, y nos vemos en los próximos vídeos.